Bienvenidos a un episodio más en Espíritu Canal. Nos unimos en oración pidiendo por la salud del Papa y por todas las peticiones que están sumando en estas intenciones aquí en los comentarios. Gracias a todos los que están anotando su intención. Pedimos por todos esos enfermos, por todos esos difuntos, por todos los que están en ese problema. Unidos hermanos, vamos sumando estas peticiones en nuestra oración, en el canal, en nuestra oración personal y por supuesto en las santas misas y oraciones personales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, por la salud del Santo Padre, el Papa Francisco. Llévalo por buen camino, ayúdalo a salir adelante. Te pedimos que, si es posible, continúe al servicio de la Iglesia al frente. Ha sido un hombre muy entregado. Te pedimos también por toda la Iglesia del mundo entero, para que todos unidos en oración, no solamente de petición, sino también en acción, pidamos al Señor con nuestra actividad, ofreciendo nuestro trabajo, nuestra preparación de la vida cuaresmal, nuestras acciones fuertes sean tomadas en cuenta ante esta petición. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos todos. Esto es Espíritu Canal, unidos como hermanos en este miércoles. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versos 38 al 40. En aquel tiempo Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús les respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy el Señor nos invita a no ser, digamos, envidiosos con otros que predican, siempre y cuando prediquen la recta doctrina, ¿verdad? No podemos decir somos mejores predicadores, somos el mejor grupo, soy el mejor sacerdote. No, somos un montón, millones de llamados a la santidad y a predicar el Evangelio en el mundo entero. Entonces pidamos al Señor por todos aquellos que con su corazón sincero, sin interés de otra cosa, predican el Evangelio, que aman la palabra, que busquen la conversión de los hombres. Y si hablamos del tema de muchos hermanos protestantes, muchos son muy buenos, hay muchos buenos predicadores. Quizá no tienen la doctrina correcta, están engañados, pero tienen un buen corazón. Pues pidamos al Señor que vuelvan a la verdad, que conozcan la verdad ciertamente, pero mientras tanto pedimos por todos los que buscan el reino de los cielos con un sincero corazón. Por aquellos que trabajan con la paz, bienaventurados, dice el Señor. En el Evangelio pues vemos esta realidad de no vivir en enojo o en pleito. De eso no se trata. ¿Para qué pelear? Más bien unirnos en la fe y pedir al Señor que nos lleve a todos al único y verdadero rebaño. Ese es el Señor. Entonces vivamos primero conociendo el Evangelio y después predicándolo con nuestra vida y con nuestra boca. Eso es ser un verdadero profeta, parte de nuestro bautismo. Recibamos entonces este Evangelio en nuestro corazón abierto, como una semilla que cae en la tierra fértil y de fruto, que no se diluya y se pierda. En el Evangelio de hoy los invitamos nuevamente a dejar sus comentarios con sus oraciones de intercesión y todos unidos, quien me acompaña a hacer oración por el Santo Padre el Papa. En el Evangelio de hoy. En el tema de hoy, orar y rezar, dos maneras diferentes de encontrarse con Dios. ¿Qué es orar? Es una forma personal, espontánea y particular para hablar con Dios. Por medio de la oración, los creyentes expresan a Dios sus agradecimientos, peticiones, deseos, temores, angustias. Se considera plática, se considera con mis propias palabras. Como yo hablo, Dios lo entiende. Como las que tenemos con personas que queremos mucho, nuestros padres, familiares, amigos, ya que escucha las peticiones, brinda consuelo, paz interior y bendiciones para todos. En todo lugar podemos orar, pero los santuarios son espacios que enfocan nuestra atención al encuentro con Dios. Orar también es considerado la forma de expresarle a Dios el agradecimiento por sus favores, bondades y bendiciones. Eso que hemos recibido en salud, dones materiales, espirituales, recibidos a favor propio de varias personas. Cuando se entra en oración, la persona se despoja de todo pensamiento que no tenga que ver con Dios y se sumerge en una intimidad completa con Él. La oración puede ser personal o en grupo.
Es personal cuando entablas un diálogo a solas con Dios y es grupal cuando se realiza con un conjunto de personas, ya sea de iglesia, familiares, amigos. La oración puede ser oral, mental o escrita. Oración espontánea puede ser también. ¿Y qué es rezar? ¿Cuál es la diferencia? Rezar es el acto en el que se repiten oraciones que otros han escrito. Esto implica repetir ciertas oraciones con fe, intensidad y con la confianza de que Dios escuchará y actuará en favor nuestro. Ayuda mucho los rezos para iniciar la vida de fe y pueden ser un gran apoyo para dar pie a momentos de oración. Podemos empezar rezando y hacer propias las oraciones que ya se han escrito y luego continuar con nuestras propias palabras orando para encontrarnos con Dios. Distintas oraciones han sido escritas por personas de fe, incluso algunos se encuentran en la Biblia como los Salmos. Podemos rezar en distintos momentos, algunos que son de alabanza, otros de acción de gracias, otros de contrición. El Padre Nuestro es la oración principal dentro del catolicismo porque Jesucristo mismo lo dijo de su boca, nos enseñó esta oración desde los discípulos hasta nuestros días para dirigirse al Padre. Existen rezos que nos invitan a contemplar más profundamente los misterios de Cristo como el Santo Rosario, la Coronilla, a la Divina Misericordia, el Vía Crucis. En ellos hacemos la repetición constante de oraciones ejaculatorias que enfocan nuestra mente y nuestro espíritu en Dios. Algunos podrían pensar que no tiene sentido rezar solo, repitiendo las mismas oraciones muchas veces. Pero cuando se reza insistentemente y con el corazón, el alma se eleva cada vez más a conocer y a vivir los misterios de Cristo. En resumen, orar es la comunicación natural para dialogar con Dios y rezar es la comunicación con Dios por medio de la repetición de frases o oraciones formuladas. Rezar como orar puede realizarse de manera personal o colectiva. Orar y rezar son dos maneras de encontrarse con Dios. Por eso debemos de mantenernos atentos en nuestra oración, en lo que vamos realizando en encuentro con Dios diariamente. Muy valiosa la información que nos ayuda a conocer y a saber la diferencia entre rezar y orar. En el tema de hoy. Santos y conversos, hoy celebramos a San Alejandro de Alejandría, patriarca de Alejandría. Conmemoración de San Alejandro, obispo anciano, célebre por el celo de su fe, que fue elegido para la sede alejandrina como sucesor de San Pedro y rechazó la nefasta herejía de su presbítero Arrio, que se había apartado de la comunión de la Iglesia. Junto con 318 padres participó en el primer concilio de Nicea, que condenó tal error. Etimológicamente, Alejandro significa aquel que protege a los hombres, viene de la lengua griega. San Alejandro, patriarca de Alejandría, tiene una especial significación en la historia de la Iglesia a principios del siglo IV, por haber sido el primero en descubrir y condenar la herejía arriana y haber iniciado la campaña contra esta herejía. Por tanto, se preocupó en la Iglesia y durante aquel siglo, y a él cabe también la gloria de haber formado y asociado en el gobierno de la Iglesia alejandrina a San Atanasio, preparándose de este modo un digno sucesor que debía ser el portavoz de la ortodoxia católica en las luchas contra el arrianismo. Nacido Alejandro hacia el año 250, ya durante el gobierno de Pedro en Alejandría se distinguió de un modo especial en aquella iglesia. Los pocos datos que poseemos sobre sus primeras actividades no han sido sino transmitidos por los historiadores Sócrates, Sosomeno, Teodoreto de Ciro, a los que debemos añadir la interesante información de San Atanasio. Así pues, en general, podemos afirmar que las fuentes son relativamente seguras. En primer grado de su vida, en el que conviene todos los historiadores nos los presentan como un hombre de carácter dulce y afable, lleno siempre de un entrañable amor y caridad para con sus hermanos y en particular para con todos los pobres. Esta caridad unida con un espíritu de conciliación, tan conforme con los rasgos característicos de la primitiva iglesia, proyectan una luz muy especial sobre la figura de San Alejandro de Alejandría, que conviene tener muy presente en medio de los persistentes momentos de lucha que tuvo que mantener más tarde contra las herejías, pues viéndolo envuelto en las más duras batallas contra el arrianismo, pudiera creerse que era de carácter belicoso, intransigente o acometedor. En realidad, San Alejandro era por inclinación natural todo lo contrario, pero poseía juntamente una profunda estima y un claro conocimiento de la verdadera ortodoxia, unidos con un abrasador celo por la gloria de Dios y la defensa de la Iglesia, lo cual lo obligaba a sobreponerse constantemente a su carácter afable, bondadoso y caritativo, y a emprender las más duras batallas contra la herejía. De este espíritu de caridad y conciliación que constituyen la base fundamental de su carácter, dio bien pronto claras pruebas en su primer encuentro con Arrio. Esto comenzó a manifestar su espíritu inquieto y rebelde, afiliándose al partido de los melesianos,
constituido por los partidarios del obispo Melesio de Licópolis, que mantenían un verdadero cisma frente al legítimo obispo Pedro de Alejandría. Por este motivo, Arrio había sido arrojado por su obispo de la diócesis de Alejandría. Alejandro, pues, se interpuso con todo el peso de su autoridad y prestigio y obtuvo no solo su readmisión en la diócesis, sino su ordenación sacerdotal por Aquilas, sucesor de Pedro en la sede de Alejandría. Muerto, pues, prematuramente, Aquilas en el año 313, sucediéndole el mismo Alejandro, y por cierto, son curiosas algunas circunstancias que sobre esta elección nos transmiten sus biógrafos. Filostorgo asegura que Arrio, al frente entonces de la iglesia de Baucalis, apoyó decididamente esta elección, lo cual se hace muy verosímil si tenemos presente la conducta observada con él por Alejandro. Más por otra parte, Teodoreto atestigua que Arrio había presentado su propia candidatura a Alejandría frente a Alejandro, y pues precisamente por haber sido este preferido, concibió desde entonces contra él una verdadera aversión y una marcada enemistad. Sea de eso lo que se quiera, Arrio mantuvo durante los primeros años las más cordiales relaciones con su obispo, el nuevo patriarca de Alejandría, San Alejandro. Este desarrolló entre tanto una intensa labor apostólica y caritativa en consonancia con sus inclinaciones naturales y con su carácter afable y bondadoso. Uno de los rasgos que hacen resaltar los historiadores en esta etapa de su vida es su predilección por los cristianos que se retiraban del mundo y se entregaban al servicio de Dios en la soledad. Precisamente en este tiempo comenzaban a poblarse los desiertos de Egipto de aquellos anacoretas que, siguiendo los ejemplos de San Pablo, primer ermitaño, y de San Antonio y de otros maestros de la vida solitaria, daban el mismo sublime ejemplo de la perfecta entrega y consagración a Dios, estimando pues en su justo valor la virtud de algunos de entre ellos. Púsoles al frente de algunas iglesias y atestiguan sus biógrafos que fue feliz en la elección de estos prelados. Por otra parte, se refiere que hizo levantar la iglesia dedicada a San Teonás, que fue la más grandiosa de las construidas hasta entonces en Alejandría, y al mismo tiempo consiguió mantener la paz y tranquilidad en las iglesias de Egipto, a pesar de la oposición que ofrecieron algunos en la cuestión sobre el día de la celebración de la Pascua, y sobre todo de las dificultades promovidas por los melesianos que persistían en el cisma, negando la obediencia al obispo legítimo, pero lo más digno de notarse en su intervención en la cuestión ocasionada por Atanasio en sus primeros años. En efecto, niño todavía, había procedido Atanasio a bautizar a algunos de sus camaradas, dando origen a la discusión sobre la validez de este bautismo. San Alejandro resolvió favorablemente la controversia, constituyéndose desde entonces un protector y promoviendo la esmerada formación de aquel niño que debía ser sucesor y el paladín de la causa católica. Pero la verdadera significación de San Alejandro o Alejandría fue acertada intervención en todo el asunto de Arrio y arrianismo y su decidida defensa de la ortodoxia católica. En efecto, ya antes del año 318 comenzó a manifestar Arrio una marcada oposición al patriarca Alejandro de Alejandría, y esta se vio de un modo especial en la doctrina, pues mientras Alejandro insistía claramente en la divinidad del Hijo y su igualdad perfecta con el Padre, Arrio comenzó a esparcir la doctrina de que no existe más que un solo Dios, que es el Padre eterno, perfectísimo e inmutable. Vemos esta herejía que ha traspolado a nuestra historia actualmente y nos da muchos problemas con los hermanos testigos de Jehová. Pues llegado pues a Oslo, Egipto, tan pronto como se puso en contacto con el patriarca Alejandro y conoció la realidad de las cosas, se convenció rápidamente de la inutilidad de todos sus esfuerzos. Así se confirmó plenamente en un concilio celebrado por él en Alejandría. Solo con un concilio universal o ecuménico se podía poner término a tan violenta situación. La rola corre a cargo del padre Edward Gilbert, La presencia y morada. En el canal de Jonathan Narváez, vamos a escucharla. Ven, pasa la mesa, está puesta, cenemos que ya está dispuesta. El pan has partido, vino hemos bebido, qué hermoso este tiempo. En el chiste, el doctor sale a dar noticias sobre el enfermo. La esposa está desesperada por recibir la noticia. Señora, dice el doctor muy atento, tiene usted que ser muy fuerte.
¿Por qué, doctor? ¿Qué le pasó a mi marido? Dígame pronto, ¿qué pasó? ¿Por qué me dice eso? Y se pone a llorar. Bueno, es que tiene que ser fuerte. Sí, sí, dígame ya. ¿Ha muerto? ¿Qué pasó? No, espere. Salió muy bien de la operación. Pero tiene que ser fuerte. ¿Por qué me dice eso? Ya, dígame de una vez, dígame. Pues porque con la crisis no hay camilleros y se va a tener que llevar a su esposo cargando. En Curiosidades de la Iglesia Católica. Los tiempos que corren están marcados por la confianza en la rentabilidad, la eficiencia y la competitividad. Quienes no consiguen desarrollar habilidades suficientes para emplearse o conseguir un salario digno parecen condenados a la mera sobrevivencia. Cuando vemos el nacimiento del Señor nos plantea una alternativa. No es la fuerza ni la rivalidad la que puede transformar la realidad de las personas y sociedades, sino la apertura que permite apreciar en toda su persona, independientemente de sus condiciones concretas, está presente una dignidad que hay que afirmar y, por supuesto, reconocer y promover. El nacimiento de Jesús implica el reconocimiento de la humanidad como una realidad única. En la vida de toda persona late un dinamismo espiritual tan lleno de significado que nos surge a salvaguardar y a respetar activamente esa presencia sagrada que encierra toda persona. Respetemos la vida y la dignidad humana. En Curiosidades. Otorgamos la bendición de este video gracias a todos los que han asistido a la formación para saber cómo se impone la ceniza y cuál es su valor. Y también, ¿verdad?, mencionar que no es obligatorio que el padre ponga la ceniza, ya que solamente es un sacramental, no es un sacramento. El sacerdote puede confesar. Yo creo que es lo más adecuado, ya que ese es un menester. En fin, vamos preparándonos para vivir esta cuaresma. No se olviden de los talleres para los chiquitines, preparación de la Semana Santa de niños y la Judería de adultos. El tiempo avanza, ya estamos a punto del mes de marzo, con todo completito para preparar lo que a mediados de abril viviremos, la Semana Santa 2025, Dios mediante. Hagan sus oraciones, compártanoslas para poderlas mencionar. Seguimos pidiendo por la salud del Santo Padre. Bendición al mundo entero. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo, desde Santa Lucía, Espíritu Canal. Suscríbanse y denle like a este video para que se pueda compartir a más personas y se expanda nuestra misión y se expanda nuestra familia. Bendiciones y gracias.